para iniciar nuestra disertación de esta noche. Nuevamente estamos conectados vía live, Facebook Live, y todavía esto es como un poco de terreno desconocido para mí, y si algo falla, desde ya les pido disculpas, sobre todo el audio. Bueno, ya vi que sí. Bien, ya vimos que sí se escucha bien. Entonces, en realidad, hoy pues había muchos temas propuestos por ahí, hubo muchísima participación cuando preguntamos precisamente eso, que qué tema les gustaría. Y la verdad que a mí me interesa uno mucho. Estuve por ahí investigando lo que es el Fénix, la leyenda del Fénix. Es obviamente un tema que me interesó muchísimo y tal vez hablaremos un poco de eso, ¿no? Les pedimos compartir el vínculo, el link aquí por sus grupos, en sus perfiles personales, para que más personas obviamente también disfruten de estos temas que por los tiempos que estamos viviendo, obviamente cualquier cosa que nos saque de esas preocupaciones, de ese estrés, de todo ese dolor que se vive en la calle, ya es ventaja, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos con estas entradas aquí en vivo en Facebook para motivarnos todos y darle un tinte diferente a la vida, algo diferente, algo que por lo menos nos saque del aburrimiento de siempre. Nuevamente ayúdenme a compartir, sería muy, muy interesante que compartan con sus amigos, que compartan con sus grupos. Ya sabemos que todos nos agregan a los grupos a veces sin que nosotros lo pidamos, ¿no? Ya cuando vamos a ver ya estamos en un grupo agregados, pero si nosotros utilizamos eso para bien, pues nos ayuda a difundir un mensaje muy importante. Gracias por estarnos esperando ya para que llegara este momento. Primero, sí, Andrés, el ave fénix, ¿qué te parece? Muy interesante el tema. Bueno, vamos a empezar con el tema del karma porque un amigo, muy amigo nuestro, muy querido, de Kansas, de la ciudad de Kansas, acá en el centro de Estados Unidos, nos pidió que habláramos un poco sobre el karma, ¿no? Y algo relacionó en su comentario del karma con el dolor. Y obviamente que todos los seres humanos vivimos en dolor, amargura, sufrimiento. Pero ¿qué es el dolor? No nos estamos refiriendo ahora a un dolor físico, que si algo le golpean a uno siente que es presionado brutalmente de su carne hacia adentro y eso causa dolor, una sensación, un sentimiento como un peso atómico sobre el corazón. Por lo menos así es como mi persona identifica el dolor, como un peso atómico en mi cuerpo emocional, en mi corazón. Inmediatamente que lo identificas, tú debes aprender a no a negarlo, no a hacerlo a un lado, no a endiosarlo, no a cantarle una canción al dolor, sino a aprender a discernir las razones del dolor, las raíces del dolor, la naturaleza del dolor. Si a mí yo siento un dolor, no por algo, qué sé yo, me corrieron del apartamento porque no pagué la renta o la casa, porque no pagué el mortgage, siento dolor, siento un dolor, una amargura, una desesperación, pero si nosotros nos ponemos a pensar que eso es un problema muy leve comparado con tantas historias trágicas que están pasando hoy en día allá en la calle, ¿no? En otros países. Gente siendo masacradas, que no han perdido su casa, sino que han perdido a sus hijos, enfrente de ellos, masacrados, decapitados, mutilados, etc. Entonces ya vas aprendiendo que tu dolor es medible, que tu dolor lo puedes, ¿qué? Definir. Del 1 al 10, ¿dónde está mi dolor? ¿Dónde lo siento, no? Y lo más importante es por qué la vida nos lleva a momentos dolorosos. Esa es la pregunta. Nuestro compañero misionero
Carmelo Resto lo relacionaba con el karma. Y obviamente que hay mucho que decir sobre eso, ¿sí? Porque nuestras acciones pasadas, como quiera que vivimos en inconsciencia, como quiera que vivimos maldiciendo, rezongando, haciendo las cosas mal, todo eso ocasiona una reacción en nuestra vida. Esa reacción, al no poder ser saldada con buena moneda, con dharma, podríamos decir, entonces produce dolor en el ser humano. El dolor existe cuando nosotros debemos algo. Como no tenemos con qué pagar, kármicamente hablando o cósmicamente hablando, nos cobran con dolor, tenemos que pagar con dolor. Entonces, la clave aquí para no tener dolor, para no sufrir uno el dolor, hay que trabajar por los demás, por el bien común, por la humanidad. Llevar el pan a aquellos que no lo tienen, llevarle ropa a aquella persona que está en la calle sufriendo frío, y más ahorita en estos tiempos. Sí, darle medicinas a aquella persona que lo necesita, llevarle el mensaje gnóstico a los grupos de personas, de gentes, de familiares que necesitan una palabra de aliento, un mensaje diferente. Nosotros dando lo mejor de nosotros mismos, de hecho estamos trascendiendo el dolor, porque el dolor es un estado de conciencia, está en un nivel del ser. Las gentes que sufren están en un nivel del ser y las gentes que están dichosas están en otro nivel, y así sucesivamente. Hay varios niveles del ser, en cada ser vivo, existen en cada persona. De acuerdo a esos niveles del ser, nos asociamos con personas que están en el mismo nivel. Por eso es que aquella persona que toma, que le gustan las fiestas, se siente bien con la gente del nightclub, ¿verdad? Porque ese es su nivel de ser. El nivel del ser del que le gusta la prostitución, pues se siente bien en el prostíbulo, ¿verdad? Aquellas personas que les gusta, qué sé yo, el fútbol, se sienten bien rodeados de esas miles de gentes y de partido ahí, porque ese es su nivel de ser, ¿sí? Pero, y podríamos decir, ahora me explico por qué mi vida es así, de ahora en adelante, pues ya estoy así, ni modo. No, tú puedes cambiar tu nivel del ser. Tú puedes ejercer cambios en tu vida. Obviamente, las cosas no son tan fáciles, se necesita de una didáctica, de unas prácticas, de una enseñanza que te ayude a dejar de sufrir, a dejar de llorar, a estar amargado uno siempre, ¿no? Deprimido. ¿Por qué? Porque hace falta tener dharma. Entonces, a la palabra karma se le opone la palabra dharma. O sea, las dos son acciones y reacciones. Y obviamente cualquier acción se convierte en reacción, y cualquier reacción a su vez es acción de algo futuro. Si nosotros hacemos una reflexión, ¿no? Cada día de nuestra vida estamos cometiendo errores, o también haciendo cosas buenas, cada año igualmente. Sí, más bien si empezamos con esta reflexión así, la cuestión tiempo, para que veamos también cómo karma, dharma y tiempo se vinculan, se mezclan también, y vienen siempre a repasar en nosotros o a devolvernos lo que en otro tiempo hicimos. Karma, dharma, tiempo. Karma, dharma, imaginemos como dos vehículos avanzando paralelos a una línea, el tiempo. ¿Okay? Ahora preguntemos qué es el tiempo. Yo les pregunto a ustedes qué es el tiempo. Díganme ustedes qué viene a su mente, y escríbanlo por ahí, cuando les digo que me definan el tiempo de vida de este planeta, de la Tierra. ¿No? Entonces tal vez vengan a nuestra mente imágenes de volcanes en erupción, de edades de hielo, la edad de hielo, ¿no? Que vienen a nosotros también sequías, razas, pueblos, ciudades enormes, montañas, tormentas, huracanes.
Tantas cosas que han pasado en la historia, guerras, etcétera, etcétera. Curiosamente, todo eso está en nuestra memoria nada más. Entonces nuestra memoria es tiempo, el tiempo es memoria en realidad. No tiene sustancia correcta, sólida. Si les digo, por ejemplo, ¿qué son 100 años para ustedes? ¿No? Igual vendrá a su mente recuerdos de sus abuelos, de las historias que ellos les contaban, de lo que han leído en los libros, de lo que les han dicho en la escuela, que cabe en ese margen de esos 100 años ficticios porque no son reales, no se quedaron ahí atorados para que tú los veas, ¿no? Son simplemente fenómenos en una línea que es eso que llamamos tiempo, fenómenos imaginarios. Entonces yo les digo, ok, ahora háblame de tu misma vida, ¿qué son tus 40 años para ti? ¿Qué son tus 30 años, tus 50 años? Entonces igual vendrá a nuestra memoria o a nuestra mente memorias del pasado, ya sea de hace 10 años o 20 o 5, etc. Y eso es lo que para nosotros significa el tiempo, ¿verdad? Y si yo les pregunto, ¿qué es un año para ti? ¿No? ¿Cómo definirías un año? Igual vendrán a nosotros memorias de eventos pasados en un año. Y más o menos los acomodamos, llegan, se meten a la mente, y decimos, sí, ese fue el año, fue el mejor año de mi vida, porque ahí me casé, ahí tuve mis hijos, ahí me saqué la lotería, o fue el peor año de mi vida, este año que pasó, porque perdí mi ganado, perdí mi dinero, me asaltaron, me enfermé, qué sé yo. Pero son memorias nada más, que sucedieron en una línea, la línea del tiempo, que tuvieron bueno y malo, que tuvieron bueno y malo. Aquí se me cayó el micrófono, vamos a ver. Que tuvieron bueno y malo, me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Me siguen escuchando? Sí, bueno. Memorias de bien y memorias del mal, memorias buenas y memorias malas. Nos vamos ubicando, y si yo les digo que ahora dime, ¿cómo fue el tiempo de hoy, del día de hoy? ¿Verdad? Entonces igual me darán memorias, sensaciones que experimentaron hoy, a dónde fueron a comer, con quién platicaron. Todo eso es parte del tiempo de hoy, del día de hoy. Pero si yo les digo, ahora dime la memoria de una hora nada más, allá nos estamos esforzando más para poder recordar y ubicar esas vivencias que tuvimos en un corto lapso de una hora, en un corto tiempo de una hora. Nos cuesta más trabajo sintonizarnos a lo pequeño. Si yo les digo entonces, dime lo que es un minuto, explícame lo que es un minuto. Ya ahí tenemos que concentrarnos más para saber exactamente qué fenómenos pasaron por nuestra vida en un minuto. Y tendemos a decir, no, pero eso no es importante, tengo un minuto aquí sentado, no ha pasado nada en mi vida. Sin embargo, internamente, en las emociones, en el intelecto han pasado muchas impresiones, muchas cosas, muchos recuerdos, rápidamente sin que a veces nos demos cuenta. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de esa línea en la cual estamos viviendo, que ocasiona bien y mal, y decimos, ok, dame un segundo, defíneme un segundo, hazte consciente de un segundo de tu vida nada más. Tú ya estás poniendo tu concentración en algo más íntimo, ¿no? Porque en un segundo físicamente no puede hacer mucho, sin embargo internamente ese segundo es maravilloso, porque ese segundo te puede abrir las puertas a el despertar de tu conciencia. Porque ese segundo también es ilusión. Si tú aprendes entonces a salirte también del concepto tiempo, de ese segundo, entrarías entonces en el cero radical, en el no tiempo, en el aquí y el ahora. No tiempo es aquí y ahora. Y no admite, de hecho, funcionalismo intelectual o mental, porque el tiempo es de la mente. Si decimos que la mente está en paz y está quieta,
Entonces el tiempo también está en paz y está quieto, de hecho no existe, es nulo. Y vives en un eterno ahora, aquí y ahora. Entonces empieza a surgir de ti, de tus adentros, la verdadera gnosis. ¿Sí? Fuentes maravillosas de conocimiento, de sabiduría, que están ahí, están latentes en todo ser humano, pero que no hemos aprendido a despertar, a abrir en nosotros, a poner al servicio de los demás. Básicamente vivimos una vida terriblemente materialista, encerrados siempre en hacer dinero, luchando por hacer dinero en nuestra vida, por ser alguien en la vida, aunque los últimos años de la misma sean para pues curarnos con lo poco que hayamos ahorrado y al fin nos vamos de este mundo igual que como llegamos o en muchos casos hasta peor, endeudados, con problemas, con enemigos. Cuando llegamos a este mundo llegamos inocentes, ¿sí? Sin ningún problema, sin ninguna deuda, etcétera, etcétera. Entonces, reflexionemos en eso y aprendamos a vivir, porque durante el tiempo o en el tiempo, sobre esa línea del tiempo se escriben nuestras historias, buenas o malas, dolores o alegrías, amarguras o felicidad. ¿Sí? Entonces, karma, dharma, la línea del tiempo. Vamos a ver qué preguntas tienen aquí. Bueno, no sé si los comentarios no están entrando o nadie está comentando hoy. Bueno. Entonces voy a hablar sobre el ave fénix. Ah, no, sí están entrando los comentarios. Muy bien. Vamos a ver, me dice Pablo Martínez que si puedo comentar algo sobre la diferencia entre los viajes astrales y los viajes físicos que suceden mientras dormimos. A lo que me refiero en concreto, cómo identificar cuando nos permiten viajar físicamente a otros planos o verticales y como diferenciación de los viajes astrales, por favor. Pablo, es interesante tu pregunta, aunque me cuesta entenderla, pero me imagino que te refieres a un desdoblamiento astral que tiene de diferente con un entrar a la cuarta dimensión con el mundo físico, con el cuerpo físico, lo que nosotros llamamos al mundo jinas, o la práctica de jinas, ¿verdad? Jinas y astral entonces, definiendo, el estado de jinas se entra con el cuerpo físico, hay que prepararlo, hay que subirlo de vibración, hay que trabajar intensamente con las prácticas que la gnosis nos da, poniéndolas a prueba. Realmente funcionan. Cuando tú, por ejemplo, decides tomar un auxiliar, en este caso un nahual, tú buscas un animal y ese animal te va a ayudar porque tú en tu experimentación, y esto no sé si les va a hacer reír a muchos, pero bueno, pues para que no se aburran también, al fin que en esta página nos dan de todo, ¿no? ¿Qué más da que se rían ustedes un poco? Pero cuando tú tomas un animal, ¿sí? Como tu nahual, tú te imaginas, en el momento de que tu cuerpo se está adormeciendo, te imaginas como ese animal. Nada más, por favor, no vayan a escoger el cerdo. Como ahí había de hecho vi un video de una persona que tenía un cerdo como mascota y era una mujer y lo trataba como a su esposo. Le decía, gordito, ya levántate, ya es hora que te vayas a trabajar, y pues el gordito no se levantaba. Cuando le sonaba la comida, ahí se levantaba, ¿no? Pero lo tenía como mascota ahí en la casa. Terrible, ¿no? Enorme el cerdo, grande, feo. Pero ella lo veía muy bonito. Bueno, por favor no tomen a un cerdo como un nahual, porque es involutivo y los va a llevar a los infiernos. Después no digan que no les avisamos, ¿no? Pero escoges un nahual, un animal de tipo superior. El león, el águila, el gato, qué sé yo. Y cuando tu cuerpo está adormeciéndose, cuando entras en ese estado de letargo, de adormecimiento, entonces tú te levantas manteniendo el sueño, tratando de mantener el sueño, y te imaginas ser ese animal. Te imaginas ser ese animal. Caminas como ese animal.
hace los sonidos de ese animal. Te visualizas ser ese animal, cómo la sangre corre por ti como si fueras ese animal. Y luego trata de, o más bien no trates, atraviesa la pared, imaginándote ser ese animal. Combinando la conciencia con el sueño. Ni vas a estar dormido, ni vas a estar despierto, vas a estar en un estado sonambúlico más o menos. Entonces, si tú insistes en la práctica, lo sigues haciendo, un día vas a entrar en la cuarta dimensión. Y puedes viajar, puedes moverte. Bueno, al principio, si sales al patio ya va a ser ventaja, ¿no? Pero como no estamos pues adiestrados, no estamos entrenados, porque es cuestión de entrenamiento, de práctica, pero no lo tenemos, entonces a las primeras vamos a fallar y hay que tener una consistencia, insistencia, seguirlo intentando y un día lograrás entrar a la cuarta dimensión con tu nahual. Esa es una de las maneras que puedes hacerlo, pero hay otras más. Es una que en lo particular me gusta y lo hago y no he logrado tener una gran experiencia así que tú digas, qué bárbaro, no, este ya se mueve en la cuarta dimensión, no, pero por lo menos he logrado comprobar que las prácticas gnósticas son maravillosas, que funcionan. El problema es que la gente no las hace, ese es el grave problema, porque no somos disciplinados, ¿no? Solo queremos volverlo todo historias, intelecto, conferencias, y está bien, porque así aprendemos, pero hay que ser más prácticos que teóricos, hay que poner esto a la práctica. La cuarta dimensión es maravillosa. Ahí está aquí en la página el video de nuestra amiga Aileen, cómo nos habló maravillosamente de la cuarta dimensión, y a la gente le gusta el tema, pero hagamos la práctica, tratemos de entrar a la cuarta dimensión y vamos a ver que los hermanos mayores, los hermanos del cosmos, de hecho están aquí ya en el planeta, en la cuarta dimensión, con sus naves flotando sobre nosotros, esperando el momento para auxiliarnos o cualquier otra cosa, pero están ya aquí ellos, en la cuarta dimensión. Es cuestión de vibración nada más. O sea, hay universos, mundos paralelos a este, en otra frecuencia, en otra vibración. No los vemos porque nosotros estamos muy condicionados a los 5 sentidos, a lo material. De hecho, es una vergüenza que nada más tengamos 5 de nuestros sentidos funcionando, porque en realidad tenemos 12, pero nada más 5 funcionan. Y medio funcionan, ¿no? A veces ya no vemos bien, ya no gustamos bien, ya no oímos bien, etcétera, porque igual los 5 sentidos también se van deteriorando. Entonces, ya la salida en astral es diferente, pues ahí los valores, qué sé yo, los egos salen del cuerpo y se proyectan en la quinta dimensión, ya viajan, viven, siguen siendo lo que son, y cuando ya tienes que levantarte e ir a trabajar, entonces vienen y se meten al cuerpo y siguen la misma vida que vivían en la quinta dimensión, la viven en la tercera dimensión, repitiendo lo mismo, sensaciones, emociones, ideas, miedos, preocupaciones, lo mismo que estabas viviendo en la quinta dimensión con esos valores, lo sigues ahora repitiendo en la tercera dimensión. Lo mismo, no hay diferenciación. Eso es lo que muchas personas llaman astral. No, en realidad el verdadero astral es de aquellos que han creado los cuerpos solares, que han creado un astral solar, que realmente tienen conciencia desde el microsegundo que ya su cuerpo físico quedó aletargado aquí sobre la cama y salen allá a la quinta dimensión en su cuerpo astral. Y en el cuerpo astral también puedes viajar a otros planetas, puedes viajar a otras galaxias, puedes entrar a los infiernos también si es que te gusta investigar, puedes hacer muchas cosas, puedes ir a Ucrania a ver la guerra, a ver la verdad de la guerra, y muchas otras cosas más en el cuerpo astral, pero el cuerpo astral auténtico, el que nosotros tenemos es un cuerpo astral lunar, está lleno de yoes, de egos, de larvas, no sirve para la investigación, no, it's not good. Pero si trabajáramos para crear el cuerpo astral verdadero, que solamente tienen los maestros, entonces sí podríamos investigar directamente
la realidad de la vida después de la muerte, el post-mortem. A ver, ¿qué más comentarios y preguntas hay? También a nivel del ser, ok, sí, ahí hablamos de eso al principio. Gracias Eduardo Patimo, gracias por estar aquí, por ser quien eres, porque nos enseñas muchas cosas. Tú eres mi gurú, yo soy tu estudiante. Saludos hasta Colombia. Quisiera saber cómo subir la vibración, pregunta Moisés Anaya. Ok, perfecto. De eso hablábamos, de hecho, hace unos días, y qué bueno que preguntas, porque ahorita estamos en un tiempo maravilloso. Estamos entrando en eso que se llama la Cuaresma, y esa es la Semana Mayor. En la Cuaresma, tú puedes dedicar un tiempo de tu vida a ensayar estas cosas, a practicar estas cosas, a tratar de levantar la vibración de tu cuerpo. Cuando hablamos de vibración, hablamos de energía, ¿no? Tu cuerpo tiene que estar lleno de energía pura, viva. Sabemos que estamos por entrar al tiempo de la primavera y eso también nos trae un impulso nuevo, diferente. Pero la Semana Mayor, sobre todo jueves, viernes y sábado, esos días, si tú te entregas al ayuno, a la meditación, ¿sí?, a la reflexión íntima, al recogimiento, ya es un pequeño retiro. Hay grupos gnósticos, obviamente los grupos gnósticos todos realizamos retiros, sobre todo en la Semana Santa, pero si tú estás lejos de un grupo gnóstico, lo puedes hacer también solo o sola, en tu casa. Simplemente cesa todas tus actividades hacia afuera, no vayas a trabajar, no hagas ninguna actividad y dedícate más bien a la intromisión, a la reflexión, a la oración, a la meditación, a practicar en las cienciajinas, a practicar en el astral. No comas carne esos días. Aliméntate de fruta y agua y en pocas cantidades. Tu cuerpo no va a necesitar de todas maneras carnes ni comida en exceso porque no vas a estar en tanta actividad. Entonces, entrégate a ese tipo de disciplinas, invoca a los maestros, invoca a los ángeles, sobre todo en esos días, invoca al maestro Yeshua Ben Pandirá también, o Jesús, el Cristo, y verás que con esas prácticas, con esas disciplinas, tú subes la vibración de tu cuerpo. Y como es lógico, vas a empezar a ver, a sentir, a comprobar las cosas que estamos hablando, que son de otra vibración, que son de otro nivel. La gente vibra de acuerdo a sus costumbres, ¿sí? El que le gusta el alcohol vibra de acuerdo al alcohol. El alcohol lo hace vibrar, lo hace sentir lo que le gusta. El que le gustan las drogas vibra con la droga, se relaciona con la droga. Quiere ese sentido. El que le encanta el infrasexo, pues la infrasexualidad le hace vibrar, le hace sentir lo que quiere, etc. Hay gentes que vibran con la violencia, con la sangre. Les gusta ver ese tipo de cosas, les hace vibrar. Es cuestión de vibraciones. Quien quiera hablar con los maestros de la Gran Logia Blanca, con los hermanos mayores, tiene que subir su cuerpo y su mente y todo lo que es a la vibración de ellos para poderse comunicar con ellos. ¿Sí? Porque ellos no van a forzar una comunicación con nosotros porque nos ven sinceramente como niños irresponsables, por no decirlo de otra manera, ¿no? Pero nos ven en un nivel muy incipiente para lo que ellos están. Entonces no van a alterar nuestro karma. Se mantienen al margen de todo lo que nosotros somos. Pero están ahí, son una realidad. Si tú aprendes a meditar, los puedes escuchar, ver, etc. Es lo que podemos decir en cuanto a subir la vibración del cuerpo y de la mente y de las emociones y todo. A ver, ¿qué más preguntas? Pregunta a Rubén Darío que si tomar ayahuasca es malo. Pues nosotros no usamos los términos malo ni bueno, ¿no? Cada quien experimenta y saca sus resultados. Todo lo que para algunas personas es bueno, para otras es malo y cambia también de acuerdo a las épocas y todo lo demás. Sin embargo, pues
nosotros vemos que no es necesaria ese tipo de sustancia. A ver, ¿qué más? Dice ahí Doris que qué tipo de ayuno puedes hacer si tienes diabetes. Lo mismo, nada más consumir suficiente agua y frutas que te ayuden a mantener tu glucosa a nivel normal. Y bueno, los que tienen diabetes, pues obviamente tienen que tomar precauciones y no pueden hacer un ayuno extremo. Que lo hagan un día y es suficiente. A ver, pregunta Joana, ¿se puede viajar a otras dimensiones durante el sueño? Sí, claro, ya expliqué eso al principio, que cuando el cuerpo físico está dormido, ¿okay?, ahí descansando, tú o lo que tú eres, tus valores, lo que tú eres como persona, viaja a la quinta dimensión. Eso se llama astral. Tú tienes ese viaje. Cuando vuelves al cuerpo físico, tienes memoria, o por lo menos algo de memoria de lo que viviste allá. Eso le llamamos sueños, ¿no? Pesadillas, como sea, buenos o malos, a colores o blanco y negro. Cualquier recuerdo que te venga a la mente de ese tiempo allá, esos son los sueños, pero es lo que viviste en el mundo astral o en la quinta dimensión. Todas las noches a todos los seres humanos nos pasa esa experiencia, pero en realidad no nos acordamos. Y ese es el problema, que no tenemos memoria de esas cosas. No tenemos pues una memoria astral. Necesitamos desarrollar la memoria astral. Y eso también es posible. Así que hay muchas claves que tal vez ustedes pues no conocen o no han puesto en práctica, pero hay que desarrollar esa memoria astral. Y no solamente esa memoria astral, sino también recordar nuestras vidas pasadas, tener memoria de nuestras vidas pasadas. Poco a poco podemos irlas recordando, ¿no? Tampoco es algo que se recuerda de un día para otro. Es cuestión de práctica también. A ver, ¿qué más nos preguntan? Bueno, sí, puedes entrar a otras dimensiones. ¿Puede hablar algo de Sirius? Dices, no sé quiénes vienen de allá, quiénes son, qué quieren por aquí, gracias. ¿De Sirio? Pero Sirius es el centro de la galaxia en la cual estamos. Es un sol gigantesco. Si el nuestro nos parece enorme, y sí que lo es, pues el sol Sirio, imagínate tú, para arrastrar cerca de 200 millones de sistemas solares a su alrededor, con sus correspondientes planetas y razas, y todo lo que eso significa. Estás hablando del sol Sirio, es un planeta poderosísimo, enorme, habitado precisamente por seres cristificados, por seres a la altura de Jesús de Nazaret, del maestro Moria, etcétera, de esos maestros que de hecho viven eternidades, que no mueren, que han conquistado la piedra filosofal. Ellos no vienen a visitarnos, no hay que tener tampoco preocupación ni miedo, ¿no? Ellos no vienen a visitarnos, será ya muy esporádicamente y por alguna misión especial. Pero nosotros, si trabajamos en la ciencia gimnasia y en el astral, podríamos en alguna ocasión ir allá, ¿no? Si es que nos dejan entrar, tampoco no va a ser muy fácil. Aquí estamos hablando básicamente de temas introductorios a la gnosis, ¿no? No estamos hablando de temas muy avanzados que la humanidad realmente no está preparada, ¿no? Si hablamos de prácticas y de disciplinas que se hacen, a la gente le dan risa. Pero es importante seguir con la difusión a este nivel de la enseñanza para darle ese shock a la humanidad, para darle eso diferente en sus mentes y se atrevan a experimentar. Pero estamos muy conscientes que hay mucho miedo en los seres humanos, que hay mucha ansiedad, que hay mucho estrés, que hay muchas preocupaciones, mucho dolor y que en esos estados no puedes realmente apreciar la ciencia gnóstica, la ciencia del despertar de la conciencia. Pero igual debemos seguir adelante. Buenas noches, Nora, estoy saludándolos a todos por ahora. Bien, vamos a hablar un poco de
el ave fénix. Es un mito muy, muy interesante. Quisiera poderles compartir aquí imágenes, pero con Facebook Live todavía no he podido ver cómo hacerlo, cómo cambiar de la cámara a la pantalla y pues no puedo. Pero en la mitología, si vamos a Wikipedia y ahí buscamos lo relativo al ave fénix, vemos que se habla bellísimo de todo esto. Vean. En la mitología griega, el ave fénix, o Phoenix, como se escribía antes, es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. Según algunas fuentes, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión, aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y simplemente se descompone antes de nacer de nuevo. Existen tradiciones con respecto a la vida útil del fénix, pero en la mayoría de los casos el ave fénix vive unos 500 años antes de renovarse. Heródoto, Lucano, Plinio, el Papa Clemente I, Ovidio, Isidoro de Sevilla, están entre otros que han contribuido pues al recuerdo y a la transmisión del tema del ave fénix de generación en generación. Gracias a ellos se ha mantenido viva la historia del fénix. Voy a ver si les comparto esta imagen, un segundo aquí en la página, para que ustedes aprecien también al ave fénix, o por lo menos una forma de cómo la han dibujado. Vamos a ver aquí en el área de comentarios. A ver si me deja. Me parece que no. Bueno, les voy a compartir el link y ya ustedes lo abren y la ven. Ahí va. Si abren ese link, ahí tendrán una imagen del ave fénix. Fíjense esto, en la mitología, el tema del ave fénix alimentó varias doctrinas y concepciones religiosas de supervivencia en el más allá, pues el fénix se desvanece para renacer con toda su gloria. Según el mito, poseía varios dones extraños, como la virtud de sus lágrimas, con poderes curativos, sus lágrimas, una fuente sobrenatural, control sobre el fuego y gran resistencia física. En el antiguo Egipto, de hecho, se le denominaba Venu y fue asociado a las crecidas del Nilo, a la resurrección y al sol. En Rusia, las tribus antiguas le denominaban Anibia, quien era una antigua diosa que vivió en esas tierras desde que el mundo fue creado. Su apariencia era la de un ave cubierta de hielo y era asociada a las grandes tormentas nevadas, a la resurrección y a la protección. El fénix ha sido un símbolo del cuerpo físico y espiritual, del poder del fuego, de la purificación y de la protección. El fénix ha sido un símbolo también para la inmortalidad. Para Heródoto y Epifanio de Salamina, esta sagrada ave viajaba a Egipto cada 500 años y aparecía en la ciudad de Heliópolis, llevando sobre sus hombros el cadáver de su padre, a donde éste iba a morir, para depositarlo en las puertas del templo del sol. Hay mucho que se habla en las diferentes culturas sobre el ave fénix. En adelante el mito aparece en otras obras de autores clásicos que también nos habla, por ejemplo, Luciano, Séneca, Tácito y los poetas Ovidio y Claudiano, los cristianos, el Papa Clemente, Epifanio y San Ambrosio. Ellos también hablaron del fénix. ¿Y por qué? Pues simple y sencillamente porque el fénix es una representación en verdad del Cristo, del INRI, del fuego. Vean lo que dice la leyenda ya cristianizada, ¿no? El ave fénix vivía en el jardín del paraíso y se anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados de la espada del ángel que los desterró, surgió una chispa que prendió el nido del fénix,
haciendo que ardiera este y su inquilino, es decir, el fénix. Por ser la única bestia que se había negado a probar la fruta del paraíso, se le concedieron varios dones, como el poder del fuego y la luz, siendo el más destacado la inmortalidad, a través de la capacidad de renacer de sus cenizas. Cuando le llegaba la hora de morir, hacía un nido de especies y hierbas aromáticas, ponía un único huevo que empollaba durante 3 días y al tercer día ardía. El fénix se quemaba por completo y al reducirse a cenizas resurgía del huevo la misma ave fénix, siempre única y eterna. Esto ocurría, según la leyenda, cada 500 años. En la epístola de los Corintios, o a los Corintios, nos dice: hay un ave llamada fénix. Esta es la única de su especie, vive 500 años. Y cuando ha alcanzado la hora de su disolución y ha de morir, se hace un ataúd de incienso y mirra y otras especies, en el cual entra a la plenitud de su tiempo y muere. Pero cuando la carne se descompone, se engendraba cierta larva que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le salen alas. Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en que se hallan los huesos de su progenitor y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto, en un lugar llamado la Ciudad del Sol. Y en pleno día y a la vista de todos, volando hasta el altar del sol, los deposita allí y una vez hecho esto, emprende el regreso. Entonces los sacerdotes examinaban los registros de los tiempos y encuentran que ha venido cuando se han cumplido los 500 años. Voy a compartirles otra imagen muy preciosa, bella, de aquí el ave fénix saliendo del huevo. Vamos a ver. Vamos a compartirlo también como link porque creo que no puedo pegar imágenes aquí. Ahí va. Realmente, amigos que me escuchan esta noche, que tienen la amabilidad de escucharnos y de vernos, el ave fénix encierra en sí, en su vida y en todo lo que ha quedado de su mito en realidad, grandes verdades cósmicas. Es un símbolo por excelencia de alquimia, del solve et coagule, de que tú puedes renacer de tus propias cenizas. Vean, cuando uno descubre sus agregados psicológicos y los somete a un estudio riguroso y los llegas a comprender, obviamente necesitas una preparación previa para llegar a la comprensión. Tú puedes entonces quemarlos, incinerarlos. Cuando lo haces con todos ellos, realmente te transformas. Un maestro sin agregados, un maestro sin egos, es un ave fénix. Es un maestro resurrecto. El ave fénix es el mismo Quetzal para nuestros indígenas, aborígenes de América. Es el mismo Quetzalcóatl. En China, por ejemplo, tienen también la misma imagen del ave fénix, pero con un cuello largo como una serpiente. Relacionan obviamente la serpiente con el ave, con las alas. El ave fénix tiene poderes tremendos. Es, digamos, un ser extraterrestre, poderoso, maravilloso, súper inteligente, que tiene poder para, como veíamos en el mito, con una de sus lágrimas nada más curar todas las enfermedades. Pasar por entre las llamas, no quemarse, no diluirse. Desaparecer y reaparecer. De sus propias cenizas volverse a regenerar. Y ahí veíamos cómo antes de morir empolla al huevo por 3 días, así como Jesús pasó 3 días metido en la tumba. Así como todo iniciado antes de resucitar, muere y pasa 3 días en ese tiempo de la muerte. Que es lo mismo que hace el sol cuando llega al sur, ¿no? 3 días
en el punto más bajo en su elíptica y luego el día 24 de diciembre empieza a subir. Es un símbolo crístico, es un símbolo de fuego, del INRI mismo. Te enseña lo que el fuego puede hacer contigo, el fuego del Kundalini, te puede renovar, te puede hacer nuevo completamente. Puede quemar de ti todas esas impurezas que son precisamente el tiempo, la vejez, el simbolismo de los 500 años. Dentro de nosotros están todos esos poderes latentes. Nosotros podemos liberarlos y eso nos puede transformar. La gente no se transforma con teorías, ¿verdad? El aprender no es transformarse uno. El aprender es poner algo en tu memoria que te va a servir más adelante con el peligro de que lo puedas olvidar. El aprender algo no es comprender ese algo que tú llevas en ti. Comprender y aprender no son lo mismo. Comprender que nosotros tenemos eso dentro, ese fuego maravilloso, esa ave fénix en potencia, es luchar y animarnos por resucitarla, porque resucita en nosotros. Es nuestro mismo Logoi interior, es nuestro mismo Cristo dentro, muy adentro, que es el liberador en sí, el que nos saca del dolor y de las amarguras. Dentro de nosotros está todo eso. Si los seres humanos entendiéramos, ¿no?, la grandeza que hay dentro de cada ser viviente, aunque somos llamas nada más, del océano maravilloso, del fuego, aunque somos chispas nada más de una estrella, aunque somos polvo cósmico en nosotros, como nuestra esencia en un momento era parte de Dios, del ser, tiene las mismas capacidades que el ser tiene, pero dormidas, latentes. Hay que trabajar por despertarlas, por ponerlas a hacer sus funciones, funciones que han sido olvidadas en el tiempo. El entrar en la cuarta dimensión es algo que en los tiempos de la Lemuria y aún los atlantes lo hacían muy fácilmente, ¿sí? Todo en los tiempos del gran maestro Jesús de Nazaret, todavía sus discípulos lo hacían, como algo muy normal. Recordemos en la misma Biblia cómo está en los Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden leer ese libro y vean cómo Pedro, cuando él divulgaba el gran arcano, a la gente no le gustaba, pero él sí iba y se paraba a la luz pública, le hablaba a la gente en las calles del gran arcano, porque Pedro era gnóstico, obviamente. Estoy hablando después de que desapareció su gran maestro. Y las autoridades siempre lo tomaban preso, a él y a su acompañante, y los metían a la cárcel, ¿okay?, por estar divulgando el arcano en la sala, a la gente, al público, ¿sí? Pero adivinen qué, Pedro se reía de las autoridades, lo encerraban y al siguiente día, antes de que se abriera la plaza pública, ya estaba él afuera, esperando a la gente para hablarle de estos misterios. ¿Cómo lo hacía? A través de la cuarta dimensión. Prácticamente usaba a las autoridades para tener un lugar donde dormir, ¿no? Y luego ya se salía en la mañana y se iba con lo mismo. Entonces, la función de la cuarta dimensión en el cuerpo físico está latente y es muy fácil. El maestro Samael Aumbeor, por ahí leímos también, que dice que es más fácil tú entrar a la cuarta dimensión que lograr un desdoblamiento astral consciente. ¿Y por qué es eso? Porque no tenemos un cuerpo solar astral, pero sí tenemos un cuerpo físico, que lo podemos entrenar a meterlo a la cuarta dimensión, ¿sí? Que de hecho entra cuando uno está en estado sonambúlico. Y en ciertas épocas, sobre todo cuando la luna está en creciente o llena, se facilita el acceso al estado de jinas. No es que se haga muy fácil, pero por lo menos hay más posibilidades. Bueno, y la gente que se dedica a la brujería se mete a la cuarta dimensión, los brujos se meten como si nada, y ahí hacen todo tipo de brebajes y cosas y trabajos, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa, ¿sí? Usan también el rayo negativo de la luna para lograr sus avances. En el conocimiento gnóstico proponemos usar el rayo positivo de la luna, hacer las prácticas como se indican,
buscando la ayuda del ser, de Dios, de la divinidad, de los ángeles mismos, para lograr esa entrada a la cuarta dimensión y no valernos de trucos o magia negra. Bueno, vamos a ver qué me cuentan por ahí, si hay más comentarios o preguntas. Bueno, ya sí dicen que sí salió el link, que bueno, pudieron abrir esa imagen. Bien, hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de salida en astral, del estado de Ginas, del ave fénix, del sol sirio. ¿Qué más quieren que hablemos? Todavía tenemos un poco de tiempo. Hablamos de cómo subir la frecuencia vibratoria del cuerpo también. Hablamos de los hermanos cósmicos. ¿Qué más? A ver, pregunta ahí Julisa Herrera. Hermano, paz inmerencial, disculpe, cuando uno está mal del hígado y de tiroides, ¿repercute para no poder salir en astral? Sí, sobre todo el hígado, que es el órgano de los 5, es el órgano del karma. Hay que buscar la salud del cuerpo físico, pero en realidad es cuestión de que tú aprendas a dominar esas enfermedades, esas deficiencias del cuerpo, porque la salida en astral de todas maneras se da todas las noches. Mientras tú estés durmiendo, 8 horas o 6 horas por la noche, lo que sea, ese tiempo tu astral está fuera de tu cuerpo físico. O sea, de todas maneras se está dando eso. No es entonces un obstáculo, ¿ok? Se te puede hacer algo difícil porque hay que bregar con las enfermedades del cuerpo y aprender a independizarnos de ellas. Pero en algún momento el cuerpo se va a quedar dormido, ¿sí? Tú aprovecha para estar consciente, atento o atenta y salte conscientemente del cuerpo. No te dejes llevar por el dolor del hígado, por el dolor de la tiroides o por la incomodidad. Concéntrate en tu ser y aprende que el cuerpo es nada más un vehículo. ¿Okay? Tenemos que aprender a vivir en el cuerpo como lo que es. Sí hay que cuidarlo porque es un vehículo como un carro nuevo. Si no lo cuidas lo puedes destruir en un poco de meses o de años. También el cuerpo físico hay que cuidarlo. Pero no es lo que somos, es nada más un vehículo. Algo que utilizamos para movernos. ¿Okay? Entonces no debería ser obstáculo para salir en astral, si lo hace un poco más difícil porque es incómodo cuando tienes una gripa también, ¿no? O cualquier otra enfermedad, pues va a costar, pero la salida en astral de todas maneras se da, hay que hacernos más conscientes de ello. Bueno, ¿qué más? Dice que te acuerdas de lo que sueños, Joana. Ok, excelente. Ahora aprende a entrar y salir del sueño a voluntad, a salirte del sueño y estar consciente también. Es algo más que se puede hacer. Saludos, José. Bueno, ya no veo más preguntas. Dices, ¿cómo es la transferencia de Dharma y qué? Que debemos practicar. Transferencia, bueno, no hay que transferir nada. Lo que hay que hacer es eliminar las entidades psicológicas que producen karma, es decir, lo que hacen el mal, para que dentro de nosotros estén nada más las que hacen el bien y tengamos más bien Dharma en vez de karma. Una gente que sufre mucho, que no tiene trabajo, que está en la pobreza, está así porque tiene karma, no tiene dharma. Porque en esta vida o en vidas anteriores no se ha preocupado por ayudar a los demás. Tú quieres tener más dharma que karma, porque dharma es lo positivo, karma es lo doloroso, pues trabaja por ayudar a los demás. Siempre ayuda a los demás, siempre que tengas la oportunidad. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas sobre los testigos de Jehová? No, pues tengo algunos de ellos, son muy buenos amigos, en realidad muy buenas personas.
que tratan de vivir bien, bueno, excelente, pero no son esoteristas, no les gusta el esoterismo, no les gustan las cosas de la nueva era, allá ellos, cada quien, pero son personas respetables. Bueno, no veo más preguntas, ya todo es lo mismo. Así que ya tenemos a la vez una hora en esta transmisión. Saludos a México, a Héctor Aguirre. Alguien pregunta ahí que qué importancia, Rubén, preguntas qué importancia tienen los números 3, 6 y 9, se me pasó. Tal vez en otra ocasión hablemos de la numerología, ¿no? Y expliquemos un poco sobre eso. Aunque ya es algo más avanzado, sí, pero sí podemos hablar de eso. Los tatuas. Los tatuas son vibraciones del éter. Ya sabemos que el éter es el quinto elemento, ¿sí? Comúnmente se nos habla de 4, de lo que es el fuego, el aire, la tierra y el agua, 4 elementos, pero todas ellas existen dentro del éter, que es el quinto elemento. Los tatuas son vibraciones en cierta frecuencia del éter. Y esas vibraciones son, digamos, espacio o mundo para los elementales. Entonces tenemos las vibraciones o tatuas, luego tenemos los elementales y todo está dentro del éter, o sea, el quinto elemento. ¿Okay? Y bueno, uno aprendiendo a meditar y a contemplar, sobre todo por las mañanas, cuando sale el sol, tú te pones ahí ante el sol, puedes llegar a percibir esos tatuas, esas vibraciones del éter. ¿Qué más? A ver, vamos a ver rápidamente. Saludos. ¿Cómo comprender en aplicar los tatuas? Pues realmente los tatuas no hay nada que aplicar, José, solo es de trabajar con los elementales más bien. Los elementos, no los elementos, sino los elementales. Los tatuas es vibración del éter, ya dijimos. Pero hay que trabajar con los elementales. Saludos hasta Guerrero, sí, muy bien. 24 minutos cada tatua, así es, a la salida del sol y ahí se van repitiendo. Muy bien. Ya no veo más preguntas o comentarios, no quiero alargarme más, pero me ha gustado mucho la participación en esta nueva transmisión en vivo correspondiente al 12 de marzo del 2022. Seguimos adelante, muy preocupados a veces por momentos de la situación en Ucrania, no podemos dejar de ignorarlo, ¿no? Es grave en el sentido de que ya sabemos que el Vladimir Putin, sea lo que sea, pues no va a dar marcha atrás hasta que logre su objetivo. Lo peligroso de todo esto son las armas nucleares, las plantas nucleares, no solamente armas, plantas nucleares que existen en Ucrania, de las cuales ya se apoderó Rusia, ¿okay? Ahora Rusia es quien manda porque tiene el arma letal más grande. Esa planta nuclear podría destruir el mundo, ¿sí? Hablando de experiencias astrales, en cierta ocasión, les voy a comentar, podemos decir un sueño, porque hay algunos hermanitos que cuando uno habla de experiencias se molestan, ¿no? Pero digamos que tuve un sueño, de repente me veo caminando como en un desierto, muy desconocido, frío, y luego me encuentro con una persona. Y se entabla una conversación y me hace ver que ese es un planeta X, pero que no era la Tierra. Y me pregunta, ¿de dónde vienes tú? Y bueno, yo vengo de la Tierra. En ese momento me entró el conocimiento de que estaba en astral, fuera del cuerpo físico. Y bueno, yo vengo de la Tierra. ¿De la Tierra? Se me quedó viendo y dice, pero si ese planeta hace mucho tiempo que dejó de existir, me dijo. Fue detonado por la fuerza atómica. Afortunadamente fue un sueño nada más, ¿sí? Pero la posibilidad está ahí, los mismos científicos lo saben. Esas plantas atómicas que tiene Ucrania, que son las más grandes de Europa, albergan
capacidad atómica tan terrible que uno de esos reactores haría explosión en cadena con reactores de ahí mismo y de otros países, podrían destruir la Tierra en cuestión de horas. Todo lo que hay vida en la Tierra. Escuchaba a Carl Sagan hace poco, cómo él explicaba, este gran científico del siglo pasado, de que toda la destrucción que se hizo en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, que fue de hecho lo que fue a detener la Guerra Mundial, terminarla, fue terrible, fue espantoso, pero se utilizaron cerca de cierta cantidad de megatones, no me acuerdo exactamente ahora, pero él dice que hoy tienen bombas mucho más poderosas que esas, que con una sola podrían hacer 100 veces más el daño que se hizo en Hiroshima y Nagasaki, en cuestión de minutos. Es muy seria la situación. Yo no sé ustedes cómo lo vean, si realmente les preocupa este planeta, si les preocupa su vida, su familia, el medio ambiente, etcétera. Pero la realidad es que está muy grave la situación en el planeta Tierra y que todos deberíamos todos los días dedicarnos a meditar, a reflexionar, a hacer oraciones pro paz, etcétera. Pero no solamente eso, vivir correctamente, porque el vivir correctamente es una vibración muy especial que se va extendiendo hacia los demás. Nos la pasamos orando 2 o 3 horas al día y el tiempo que resta haciendo maldades de nada serviría, ¿verdad? Pero amigos, aquí en la nueva era de Acuario les invitamos a eso, a reflexionar, a meditar, a dejar los vicios, a dejar la ira a un lado, el alcohol, las drogas, la violencia, y ir aprendiendo a perdonar mejor, amar realmente a los semejantes, porque solo así se puede cambiar la vibración del planeta Tierra. Está muy peligrosa la situación. Los mismos Estados Unidos y el mismo Neiro no quieren actuar, porque Ucrania pide que, a veces no puedo ni hablar porque es terrible, ¿no? Pero Ucrania pide que se cierren los cielos, que se proteja el aire del país para que no entren los misiles y los aviones de Rusia. Pero Neiro y sobre todo Estados Unidos no quieren actuar porque saben que eso desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Sería terrible, espantoso. O sea que estamos en una situación tan terrible que pobre Ucrania tiene que sacrificar a su pueblo porque si Neiro o los Estados Unidos deciden bloquear los misiles rusos, ¿no? En el aire, podrían desatar la Tercera Guerra Mundial. Y eso sería sumamente desastroso para este planeta, para esta humanidad. Nuevamente, tienen armas nucleares tan poderosas que con una de ellas, una vez se les salió decir ahí a los científicos, que una de ellas pueden destruir todo el planeta Tierra. Varias veces, decían. Es muy serio. Entonces, que no nos agarre de sorpresa. Estamos en los tiempos del fin, aunque muchos no lo crean. Las cosas no van a cambiar para bien. El coronavirus fue solamente un ensayito ahí de la naturaleza, pero lo que estamos viviendo ya y lo que viene más adelante es espantoso, terrible. Hay que estar preparados, sobre todo psicológicamente, ¿no? Para poder salir adelante, seguir más o menos cuerdos en esta situación. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? ¿No hay a nadie? Muy bien. Diana, no, si no entiendo tu pregunta, no. Podría ser más explícita, no entiendo. Dice Julia Cárdenas que una vez dijo Putin que si había una tercera guerra era el fin de la humanidad. Es que ellos lo saben. Es que la planta nuclear ahí de Ucrania sería suficiente para destruir toda Europa. Es lo que estamos hablando.
Por eso no quieren interferir en eso, porque saben que ahora está en manos de los rusos. ¿Sí? Por eso no quieren bloquear el acceso a Ucrania en el aire, porque saben que están dispuestos a hacer cualquier cosa y destruirían a toda Europa, si así lo desearían. Y es que es el problema, que los seres humanos, no solamente Putin, sino todos, pues estamos mal, completamente mal, desquiciados. No sabemos lo que estamos haciendo. Cuando uno insulta a los demás, cuando uno golpea, cuando uno fornica, no sabe lo que está haciendo. Lo hace totalmente dormido. Que los dirigentes de los países también estén dormidos, pues no es raro. El problema es que ellos tienen más control sobre las cosas, ¿no? Y eso es lo grave. Pero estamos en tiempos muy difíciles. Sí. Bueno, gracias por sus comentarios. Sigan compartiendo el video, tal vez. Saludos, Vladimir. Así es. Bien, no quiero ya alargarme más. Gracias por estar con nosotros. Nos veríamos la próxima semana. Hay que mantenernos alertas, vigilantes, ayudar siempre que podamos, trabajar nuestros agregados psicológicos, asistir a las clases gnósticas, realizar cadenas pro paz, etcétera, etcétera. Así que sin más nos retiramos. Paz inverencial, que tengan felices noches todos.